The garden has six birds. The garden has six girls. Girls. The girls.
¿Cómo yo usar este así? Estaba 1000 mangos. Momento de tensión en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Me voy o no me voy? ¡Ah! Yo no quiero ir a otro lado porque quiero ver lejos. Tampoco me quiero ir. Si querés estar con tus hermanos. Que si voy es por ser mejor, no porque de ir no quiero ir. No termina ser mejor o peor. Pero sí tus posibilidades. Tu cansancio. Y no, las posibilidades que tenés ahora de ir, sí, tenés posibilidades. Pero Pero bueno, si vos crees que mañana te vas a aguantar bien los trapos, tipo ir hoy, volver a la noche y todo eso. Que obviamente están vinculados directamente con lo que, en definitiva, eh, con lo que en definitiva dicen estos dos textos, ¿está? Pero la doctrina le da un sustento, ¿está? Le da un sustento a, a estas normas, y entonces nos dicen que la mora es el retardo contrario a derecho en el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué es contrario a derecho? Bueno, la mora es contraria a derecho porque ese retardo en el cumplimiento retardo en cumplimiento de la obligación es un accionar ilícito. ¿tá? Es un accionar ilícito. Dentro del ámbito, no se me vayan a la noticia de televisión cuando dice este es un accionar ilícito y está el tipo con la cara tapada, porque nosotros también, dentro del ámbito del derecho civil y del derecho comercial, siempre que hablamos de ilicitud, estamos hablando de una conducta antijurídica civil. ¿tá? No estamos hablando de los ladrones, de los asesinos, no, de una conducta ilícita civil. ¿Qué constituye un ilícito civil? No pagar una deuda. ¿tá? Para el civilista, el deudor moroso, el deudor moroso digamos, incurrido en una conducta antijurídica, por lo tanto, digamos, es también una conducta ilícita. Si ese incumplimiento de la obligación fue hecha por una conducta total y absolutamente desaprensiva, vamos a decir, no quiso cumplir porque no quiere cumplir, quiere cumplir es una conducta que nosotros decimos dolosa del deudor, dolosa, no quiere cumplir, no cumple, ¿tá? Dolosa. Ahora puede ser también que sea por una conducta culposa, porque es un negligente, se olvidó de que ese día vencía la deuda, entonces está en mora, una conducta negligente. Entonces vamos a ver, fíjense ustedes, hay elementos que la doctrina los va clasificando en elemento objetivo de la mora, en elemento subjetivo de la mora y elemento formal, a los efectos de tener un deudor en mora. El elemento objetivo es el retardo. ¿tá? Objetivamente, cuando nosotros vemos que el deudor no satisfizo la prestación objeto de la obligación en el tiempo que las partes, por ejemplo, acordaron, hay un retardo, y ese retardo es el elemento objetivo propiamente dicho. Ahora vamos a ver. El elemento subjetivo significa que ese retardo en el cumplimiento de la obligación le es solamente atribuible ¿a quién? Al deudor. El deudor con su conducta incurrió en el retardo. Y el tercer elemento, que es el elemento formal,
es el elemento que a nosotros nos pone frente a la existencia de una constitución en mora del deudor. ¿En qué momento vamos a decir nosotros que se produjo la constitución en mora? ¿Tá? ¿En qué momento o qué actos o qué tuvo que haber ocurrido para que formalmente podamos decir que estamos ante la presencia de un deudor en mora? Esto es muy importante para los operadores del derecho. Por ejemplo, un contador puede estar trabajando con distintos tipos de deudores de la empresa, deudores que pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser, por ejemplo, algunos clientes a los cuales le hemos proveído mercaderías, o por ejemplo, algún cliente que nos acercó un pagaré, un cheque que rebotó por falta de fondos, entonces vamos a ver nosotros que es muy importante saber este aspecto formal de cuándo se produce la constitución en mora. Entonces tenemos un retardo, tenemos un retardo atribuible solamente a una conducta del deudor, y tenemos a su vez también que la constitución en mora es un aspecto formal que en algunos casos la ley nos facilita, porque dice, si tienen un plazo, una obligación a plazo, está determinado, vencido ese plazo, al otro día, como les decía recién, el deudor está en mora. Pero no es tan fácil, porque hay otros casos donde la ley no es tan clara. Pero vamos a ir desgranando así, más o menos yo ya me fui adelantando a las diapositivas que van a venir, pero porque vamos a ir desgranando cada uno de estos elementos o recaudos o requisitos de la mora. Entonces, el elemento objetivo, como les decía, el elemento objetivo es el retardo. ¿Tá? El retardo es el elemento objetivo, que dice retraso en el cumplimiento de la obligación. ¿Cuáles son los recaudos o requisitos desde el punto de vista objetivo que se deben dar? Bueno, se requiere que la obligación sea exigible. ¿Por qué es importante que la obligación sea exigible? Claro, porque supongamos que nosotros tengamos una obligación con plazo indeterminado, y como es una obligación con plazo indeterminado, nosotros tendríamos que haber ido al juez, como les decía recién, porque no surge de ningún lado, tendríamos que haber ido al juez a requerirle que fije el plazo. Entonces, si nosotros no vamos al juez a requerirle que fije el plazo, vamos a tener una obligación exigible. ¿Está? O por ejemplo, si se trata de una obligación que en vez de vencer el 13 de mayo, como yo les decía, vence el 28 de mayo, a la fecha de hoy no está en mora el deudor, entonces no es una obligación exigible. ¿Tá? Entonces, que no sea exigible, que no se haya cumplido en tiempo propio, y que a su vez exista cooperación del acreedor. ¿Ah? Exista cooperación del acreedor. ¿Por qué algunos autores hablan de la cooperación del acreedor? Bueno, porque, por ejemplo, hay casos en que las obligaciones para el cumplimiento de la obligación, por ejemplo, el acreedor tiene que elegir, digamos, que tengamos que entregar una obligación de género. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la obligación de género? Que la elección de la cosa esté, por ejemplo, en cabeza ya sea del acreedor o del deudor. Pero supongamos que está en cabeza del acreedor, y el acreedor se pone a disposición del deudor para la elección de la cosa. Supongamos que sea, me tiene que entregar un perro de raza, ovejero alemán, y resulta ser que él tiene, digamos, la actitud de colaborar para que el deudor cumpla, pero resulta ser que el deudor no cumple. Entonces, ¿por qué? Porque también puede pasar que el deudor quiere cumplir y el acreedor no coopera, en cuyo caso vamos a estar analizando o viendo al final de la clase, vamos a estar viendo que esa falta de cooperación pone al acreedor en situación de
mora del acreedor. Entonces, si se dan todos estos recaudos, chicos, que la obligación sea exigible, ¿tá? Que sea cumplido en el tiempo oportuno y que medie una actitud cooperativa, cooperadora, por parte del acreedor. Entonces, ese elemento objetivo, ¿tá? Ese elemento objetivo es analizado por la doctrina teniendo en cuenta, entonces, distintos tipos de plazo. ¿Tá? Distintos tipos de plazo. Ya les decía recién que, por ejemplo, podemos estar ante la presencia de un plazo determinado. ¿Tá? Entonces, ese plazo determinado para que exista mora tiene que estar vencido. Ejemplo que recién le estaba señalando. O, cuando se trata de una obligación a plazo indeterminado, esa obligación tiene que tener una fijación judicial del plazo para recién nosotros poder hablar, vuelvo a repetir, ¿tá? De un deudor en mora. Explicamos esto y ahora vamos a explicar esto. Acá hablamos de plazo, acá hablamos de condición. Para los que todavía no llegaron al tema de diferenciar o no lograron diferenciar entre un plazo y una condición, ya les digo que el plazo, en el caso del plazo, se trata de que, por ejemplo, sometemos el cumplimiento de una obligación a un acontecimiento futuro, pero cierto. ¿Está? Un acontecimiento futuro y cierto. Entonces, fíjense que hay un montón de acontecimientos que pueden ser futuros, cierto, pero puede estar, digamos, de alguna manera, esa certeza indeterminada. Yo les voy a tratar de explicar, por ejemplo, hago un ejemplo, ¿no? Si yo mando a pintar mi casa, ¿está? Yo mando a pintar mi casa y generalmente nosotros nos establecemos un plazo determinado, sino que generalmente un plazo indeterminado, ¿está? Es un plazo indeterminado. El pintor no me dice, le voy a terminar en tal fecha, generalmente, o por ejemplo, si mando a construir una casa, más o menos estimativamente se establece, pero supongamos yo mando a pintar algo tan sencillo como mi casa, una casa que no tenga más de, qué sé yo, no sé, una casa pequeña de unos 100 metros cuadrados, y resulta ser que pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y resulta ser que no me terminan el trabajo. Entonces nosotros tenemos un plazo, pero ese plazo, ¿por qué digamos, estamos ante un acontecimiento futuro y cierto? Bueno, porque en algún momento se va a terminar de pintar la casa, ciertamente se va a terminar de pintar la casa. Entonces estamos ante la presencia de un plazo, pero que es claramente indeterminado. Pero como resulta ser que no me termina, entonces yo, para poder decir que objetivamente hay retardo en la entrega de la obra, ya sea por parte del pintor, del constructor o de quien fuese, como no hay un plazo determinado, en este caso yo voy a tener que recurrir a la justicia para que la justicia establezca un plazo. ¿No? Entonces, en realidad es un trámite muy sencillo, ¿no? Presenta la demanda y dice, promueve acción de fijación de plazo. Entonces, se le explica al juez cómo son los hechos y el juez establece un plazo. El constructor deberá entregar la vivienda o el pintor deberá entregar la casa debidamente pintada en tal fecha. Si no lo entrega, va a deber daños y perjuicios, por ejemplo. ¿Tá? Todos los daños y perjuicios que sí roben, porque eso es una de las consecuencias de la mora, que enseguida vamos a ver. ¿Cómo que le vas a hacer a tu papá un libro? Ahora bien, después vamos a ver otras clases de casos, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el plazo y la condición? Yo recién decía que el plazo es un acontecimiento futuro, pero cierto. Cierto en el sentido de que va a ocurrir. ¿Está?
va a ocurrir. Indefectiblemente, cuando hablamos de plazo, estamos hablando de un acontecimiento futuro, pero que en algún momento del devenir histórico va a ocurrir. Ya sea por un hecho humano o por un hecho humano o por un hecho natural, la cuestión va a ocurrir. Pero en cambio la condición, y esa es la gran diferencia, es que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento de la obligación se supedita a un acontecimiento futuro, igual que el plazo, pero incierto. Yo no sé si va a ocurrir. La realidad que yo no sé si va a ocurrir. Puede no ocurrir nunca. Puede no ocurrir nunca. A ver, vamos a poner un caso de una condición. Que nosotros supeditamos el cumplimiento de una obligación a un acontecimiento futuro, pero incierto. Y les pido a los asistentes de la clase, yo les voy a poner, tomen nota, y si atiendan bien, porque les voy a hacer los siguientes ejemplos, ¿no? Me comprometo a donarte un automóvil para cuando te recibas de contador, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas, lo que fuese. Me comprometo a donarte un automotor para el momento en el cual, ese es uno, ¿no? A ver el otro. Para cuando fallezca el abuelo, para cuando fallezca el abuelo, te voy a donar el reloj que voy a heredar de él. Te voy a donar el reloj que seguramente, o sea, que voy a heredar de él. Yo quisiera saber si ustedes, en función de lo que yo les acabo de decir, en qué casos estamos ante la presencia de un plazo o de una condición, o en ambos casos estamos en presencia de un plazo, o en ambos casos estamos en presencia de una condición. No sé si me siguen. El primero es una condición, profe, porque si se recibe la persona, ahí va a realizarse la donación del automóvil. Bueno, pero ¿por qué es condición? ¿Y por qué no plazo, por ejemplo? Porque es incierto de que se reciba. Porque es incierto de que se reciba. Ajá. ¿Están todos de acuerdo? ¿O estamos ante la presencia de un plazo? Sí, estamos de acuerdo, sí. ¿Están de acuerdo? Bien. Y en el caso del reloj, te donaré el reloj te donaré el reloj que voy a heredar del abuelo para cuando él fallezca. ¿Es un plazo o una condición? Plazo. ¿Alguien dijo plazo? También. ¿Cómo? Sí, una condición también, porque es incierto. No, es cierto que se va a morir el abuelo en la vida. Para mí es algo cierto de que va a ocurrir esa muerte, pero no se sabe cuándo nomás. Pero se puede morir uno antes que el abuelo y no vas a heredar nada. Lo cierto es, chicos, que no sé si hay cosas más ciertas y acá todo humano va a fallecer. Es incierto el momento en que va a ocurrir. Pero en el caso del ejemplo, es realmente, digamos, es un plazo, porque estamos supeditando
al cumplimiento de esa obligación de efectuar la donación a un acontecimiento futuro, pero cierto, porque el abuelo en algún momento se va a fallecer. No me pongan elementos afuera, y si muere él antes, qué sé yo, pues yo le hubiese armado ya el caso así, porque lo que voy es que fallezca una persona. Si yo supedito el cumplimiento de una obligación al fallecimiento de una persona, no es una condición, es un plazo. ¿Tá? Es un plazo, pero claramente es un plazo incierto. ¿Tá? Es un plazo incierto, yo no sé cuándo va a ocurrir, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Eso es lo que yo le decía recién cuando decía, en el caso del plazo, yo no sé cuándo va a ocurrir. Supongamos que yo acuerde con ustedes que les voy a proporcionar algún determinado bien después de la próxima lluvia o después de la próxima nevada, por ejemplo. Y bueno, de llover, seguramente va a llover. O sea, si yo supedito a una condición, ¿está? A una condición, siempre, si estoy citando una condición, es algo que realmente yo yo no puedo tener la certeza de que eso vaya a ocurrir. Que una persona se reciba o no se reciba, fíjense ustedes, y tenemos la condición desde la faz activa, y lo podemos ver también desde la faz pasiva, activa-pasiva, o sea, desde el nacimiento de la obligación podemos supeditar a una condición, o también podemos supeditar a la extinción de una obligación. Entonces, supongamos que a ustedes el papá les dice, ¿no? Es medio peligrosa la condición que tuvo que poner, ¿no? Pero solamente para ejemplo. Te voy a mantener hasta que te recibas. ¿Tá? Tiene fe que los padres de ustedes, que ustedes se reciban. Pero en realidad no es un plazo, es una condición. Y esa condición es una condición resolutoria, porque allí lo que hace el padre es comprometerse a seguir pagando sus estudios hasta que termine. ¿Está? Entonces, cumplida la condición, cesa la obligación. En el caso del ejemplo que yo les di al principio, cuando te recibas, te compro el auto, eso es una condición suspensiva, porque suspende el cumplimiento de la obligación hasta el acaecimiento de la condición. En cambio, en el caso del que le va a mantener hasta un determinado momento, allí la obligación se va cumpliendo, ¿tá? Y acaecida la condición, se extingue la obligación. Entonces ahí hablamos de condición suspensiva y de condición resolutoria. Entonces, pero hice, digamos, un paréntesis acá, no me quiero detener mucho, porque hay conceptos que son muy, muy importantes que podamos ver. Sigo rápido. Obligaciones sometidas a cláusulas de mejor fortuna. Bueno, eso también está, digamos, previsto en la norma, y supongamos que yo presto dinero a una persona, ¿no? Que es un contrato de mutuo. Y supongamos que no podemos establecer un plazo, porque resulta ser que es una persona que un allegado mío, que puede ser, qué sé yo, algún pariente, hijo inclusive, y yo les doy el dinero y digo, bueno, me devolvés cuando el negocio camine, porque yo le estoy prestando dinero para un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, el derecho anima a que las partes, a que los sujetos, a los ciudadanos, puedan celebrar este tipo de negocios jurídicos, y que se someta, ¿está?, al hecho de que cuando la persona mejore de fortuna, recién satisfaga. Por supuesto, nosotros no estamos ante la presencia en este caso, de nada que a nosotros nos indique cuándo la persona entra en mora. De hecho,
prácticamente como que el acreedor no tiene intención de cobrar antes de que se produzca este hecho, acaecido el hecho. Entonces yo digo, bueno, mejoró de fortuna, ahora ya abrió una sucursal y no apareció. Entonces, obviamente que en esos casos hay la necesidad de que cuando ocurrió el acontecimiento de que la persona mejore de fortuna, si no me vino a devolver el dinero y ha mejorado de fortuna, yo voy a tener que iniciar una acción de cumplimiento, o sea, una acción de fijación de plazo, ¿por qué? Porque, y obviamente que también voy a tener que acreditar que la persona ha mejorado de fortuna y que está en condiciones de poder satisfacer la obligación. Sinceramente, nunca he visto en tribunales algo semejante, pero el ordenamiento jurídico siempre tiene que tener, digamos, elementos como para que las personas, si quieren utilizar de este tipo, digamos, de negocio jurídico, lo puedan hacer. Bueno, sigamos. El elemento subjetivo. El elemento subjetivo está vinculado al sujeto al cual es imputable el cumplimiento tardío de la obligación. Imputable quiere decir que le van a ser atribuibles. El deudor era Rolando Chávez es el incumplidor. ¿Tá? Él fue el que nos satisfizo la obligación. Ahora bien, todo deudor puede eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora. El deudor, obviamente, para poder eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, consecuencias jurídicas que enseguida vamos a ver. Ya les decía recién, una consecuencia jurídica es que en las obligaciones de la suma de dinero, la principal consecuencia jurídica es que a partir del momento en que está en mora el deudor, debe intereses, ¿está? De la naturaleza que fuesen, pactados, punitorios, compensatorios, lo que fuese, ¿está? Ahora, estamos hablando acá de que para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, él va a tener que probar, que no le es imputable el incumplimiento. Es decir, bueno, mire, yo quise cumplir, pero resulta ser que, bueno, ya Kammermacher de Carlucci trae un ejemplo que está bastante sencillo, pero digamos, ilustrativo. Dice Kammermacher en su ejemplo, yo quería cumplir con la prestación objeto de la obligación de dar suma de dinero en el día de la fecha que vencía la obligación, pero resulta ser que los bancos están de paro a partir de hoy por 5 días, entonces yo por 5 días no voy a poder hacer la transferencia bancaria. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes que en ese caso el elemento subjetivo no le es imputable. Imputable quiere decir que el deudor no puso de su conducta una actitud omisiva, sino que él puso una actitud de cumplir con la prestación objeto de la obligación, pero no lo pudo hacer por una causa ajena. Pero obviamente que él va a tener que acreditar que esa causa es ajena para poder eximirse de las consecuencias de la mora. Esto es lo que a nosotros nos refiere este artículo que aparece transcripto en pantalla. Y ahora sí, vamos al elemento formal. Bueno, el elemento formal, como les decía hasta hace un rato, ¿en qué consiste? Es a la forma en la cual se constituye en mora al deudor. Estamos hablando de la mora del acreedor, del deudor, o sea, en qué momento este deudor queda en mora. Bueno, es importante saber a qué tipo de plazo está sometido el cumplimiento de la obligación, es lo que dice ahí. ¿Tá? Vamos a poner por ahí una letra un poco más grande esto porque es muy importante. ¿Tá? Entonces, es importante saber a qué tipo de plazo está sometido el cumplimiento de la obligación.
Entonces, fíjense, tenemos acá, por un lado, podemos tener, por ejemplo, un plazo cierto convencionalmente fijado. Un plazo cierto convencionalmente fijado porque las partes acordaron. Y desde hoy que quiero decirles y que no puedo mechar, es que todas las normas vinculadas a la mora y a la constitución en mora, específicamente también, son normas de naturaleza supletoria, ¿ah? Que suplen la voluntad de las partes. Entonces, las partes pueden acordar, como estoy poniendo acá, que no obstante haberse fijado un plazo para el cumplimiento de la obligación, un plazo cierto, supongamos una fecha, fecha, mes y año establecido, las partes acuerdan que, por ejemplo, no obstante la mora, lo que estoy señalando ahora, automática no opera si las partes acordaron un requerimiento previo. Requerimiento previo quiere decir, si supongamos, las partes acuerdan que el vencimiento de la obligación es el día 13 de mayo del año 2021. Pero el deudor va a estar en mora recién a partir del momento de la intimación fehaciente para el cumplimiento de la prestación. ¿Esto qué es lo de la intimación fehaciente? Por ejemplo, que le envíe una carta documento para constituirlo en mora. Entonces, la obligación venció en una determinada fecha, pero ese vencimiento no produce la mora, sino que la mora recién se va a producir después de que el acreedor envió la carta documento y estableció el plazo en el cual su deudor iba a estar en mora. Entonces es como que las partes pueden desdoblar, pregunta, ¿no? Acá cabe la pregunta. ¿Las partes podrían desdoblar el vencimiento de la obligación y la constitución en mora? Sí. ¿Por qué? Porque la ley le autoriza, porque el principio de la mora automática es una norma de carácter supletorio. Si nada dicen las partes, por eso es supletoria, si nada dicen las partes, se establecen convencionalmente que la fecha de vencimiento de la obligación es el 13 de mayo del año 2021, nada dicen, la mora es automática. A partir de la hora cero del 14 de mayo está en mora. Pero si las partes acuerdan lo contrario, entonces lo contrario en el sentido de que el acreedor va a tener que intimar, es perfectamente válida una cláusula de esa naturaleza. Entonces, tampoco si la elección, claro, tampoco va a estar en mora, tampoco si la elección de la prestación corresponde ser efectuada por el acreedor. Entonces, supongamos, no podemos estar ante la presencia de un deudor en mora. Es el caso del ejemplo de las obligaciones de género que yo les ponía hoy. Nosotros podemos tener una obligación que vence el día 13 de mayo, donde le tenía que entregar el perro de raza ovejero alemán, y resulta ser que tenía que venir a elegir, ¿está? Digamos, de la lechigada que nació, resulta ser que él tenía que elegir el animal para llevarse, y resulta ser que no vino a elegir. Entonces, obviamente que no va a estar en mora, porque aquí faltó ese principio de colaboración al cual yo me refería en una diapositiva al principio de la clase. Bueno, el plazo también puede estar fijado por la ley. Se llama en este caso mora legal. Por ejemplo, en el vencimiento a día fijo en el pagaré. El pagaré, la letra de cambio del pagaré están regladas. Ustedes lo van a ver esto. Creo que Concurso y Quiebra tiene una o dos unidades de papeles, ¿está? O títulos de crédito, que lo van a ver cuando estén con la doctora Lilian Rocco viendo Concurso y Quiebra. En esa materia van a ver papeles de comercio, pero acá yo ya les adelanto, los plazos fijados en estos documentos o papeles son plazos legales, establecidos por la misma norma, ¿está? Y el vencimiento, como puede ser a día fijo. Yo puse ahí a día fijo, pero puede ser
a días vista. A días vista quiere decir que el documento es mostrado al deudor, y tiene que pagar después de la muestra, que se llama vista, 5 días vista. 5 días vista quiere decir que le muestro hoy, 13 de mayo, el documento, entonces un documento a 5 días vista, entonces 14, 15, 16, 17, 18 de mayo, el 19 está en mora. Entonces, pero toda esa surge, digamos, de una mora de naturaleza legal, lo que surge de lo establecido en la ley, en el decreto ley 5965/63. Bueno, después, ¿qué más? Tenemos las obligaciones a plazo incierto. ¿Está? Obligaciones a plazo incierto. Acá tenemos a plazo incierto determinado o indeterminado. Volvemos acá, acuérdense que antes nosotros estábamos viendo esto desde el punto de vista, ya sea desde el punto de vista objetivo, como un elemento objetivo del retardo. Ahora acá nosotros lo estamos analizando desde el punto de la constitución en mora del plazo, ¿está? Teniendo en cuenta, perdón, el plazo, si es cierto, esencial o tácito, ya enseguida ya explicamos. El plazo cierto puede ser determinado, o sea, sometido a un hecho futuro y cierto, pero que no se sabe cuándo ocurrirá. Esto es lo que le decía recién, ¿no? Acá está sometido a un plazo cierto, determinado, sometido a un hecho que no se sabe cuándo se va a ocurrir. Y indeterminado, por ejemplo, el pago a mejor fortuna del artículo 888. Plazo esencial. ¿Cuándo estamos ante la presencia de plazo esencial? Por ejemplo, por incumplimiento de la obligación de un servicio de catering para un casamiento. Acá la doctrina dice, bueno, acá nosotros no podemos decir cuándo se produce la constitución en mora, porque acá nunca va a estar en mora el deudor. Si yo contrato un servicio de catering para un casamiento que se va a llevar en tal día y tal fecha, si no viene el catering o no viene el disc jockey, por ejemplo, a pasar música o a tocar, como dicen ahora, yo no puedo decir el deudor está en mora. No, incumplió con la obligación y ya me debe daños y perjuicios. Entonces, el plazo esencial tiene un tratamiento muy, muy, muy especial, ¿no? Y bueno, el plazo tácito, bueno, en el caso del plazo tácito, surge de las circunstancias de la relación jurídica, obligacional. O sea, supongamos, si yo presto un inmueble a un amigo, y le digo, mirá, yo ahora me voy de viaje, me voy a recorrer el mundo, ¿está? No sé cuándo vuelvo, pero si te querés quedar en la casa allí, no hay problema. Y el otro me dice, sí, tu casa está buena, mirá, tiene pileta, qué sé yo, me voy a quedar ahí, ahí la voy a pasar mejor, qué sé yo, y bueno, tácitamente, él me tiene que devolver la casa cuando yo vuelva del viaje, porque, digamos, conforme el principio de buena fe y los usos y costumbres, quien presta una casa porque se fue a un viaje, resulta ser que cuando él vuelve del viaje, el plazo tácito es que, obviamente, me lo devuelvan cuando yo vuelvo del viaje. Entonces, cuando yo vuelvo del viaje, de conformidad a los usos de costumbre, el principio de buena fe, ahí ella está en mora. Es algo que, digamos, la norma lo decía, está la norma del artículo, acá cuando nosotros veíamos, ¿tá? Obligaciones sujetas a plazo tácito si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancia de la obligación. ¿Cuándo se produce la mora? En la fecha en que, conforme los usos y la buena fe, debe cumplirse. ¿Está? Plazo tácito, me debe devolver cuando yo regreso, entonces, cuando regreso del viaje. Bueno, en el caso de las obligaciones, en el caso de las obligaciones puras y simples, ¿tá? O en
determinadas también inmediatamente exigibles, no tenemos ese problema de la constitución en mora. Este es el caso que yo les decía hace un rato. Si yo voy a comprar un kilo de pan, es una obligación pura y simple, porque se satisface, digamos, la prestación objeto de la obligación, y yo directamente estoy obligado, entonces, a pagar el precio y a recibir el pan. Bueno, ¿qué más? Bueno, y con plazo indeterminado, que es el último renglón, está arreglado aquí, ¿tá? En la segunda parte, con plazo indeterminado propiamente dicho. Si no hay plazo, el juez, a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve, ¿tá?, que prevé la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor queda constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación. Entonces, fíjense, acá hay algo que quiero que ustedes se den cuenta que surge de la letra de estos dos artículos. En este artículo de acá, la mora es automática cuando hay un plazo, ¿tá?, determinado o cierto. Allí no hay ningún problema, las partes convinieron que vencen determinados, la mora rige el principio genérico de la mora automática. Pero no es el plazo cierto, no es el único tipo de plazo. Existen otros plazos, sí, pero cuando ya estamos hablando de otros plazos, por ejemplo, el plazo tácito, ¿cuándo se produce la mora? Y ojo, acá, mora automática, acá hay que hacer dos distinciones. En el plazo tácito, se está en mora cuando de conformidad cuando se produce en la fecha en que conforme a los usos y la buena fe debe cumplirse. La entrega, piensen en la entrega de la casa, ¿no? Kammermacher de Carlucci trae otro caso que también es muy interesante. Kammermacher de Carlucci dice, por ejemplo, si yo celebro un contrato de transporte que tiene que venir desde La Quiaca hasta el sur, y resulta ser que sobreviene una nevada que cierra el camino, ¿está? Nosotros no habíamos establecido un plazo de entrega de la mercadería, no había plazo de entrega. Pero razonablemente, tácitamente, la mercadería que sale de La Quiaca, supongamos, para que llegue a Chubut, tarda tantos días. Ahora bien, sobrevino una nevada por el camino, entonces, obviamente, tácitamente, cuando se reabren los caminos, la parte en un tiempo razonable de conformidad al uso, costumbre y la buena fe, me tiene que entregar la mercadería. No puede ser que, mirá, no, pasaron 4 semanas después de que la nevada pasó y no aparece la mercadería. Entonces, fíjense ustedes, él ya está en mora, me refiero al transportista, ya está en mora porque de conformidad a los usos y costumbres de un transporte de mercadería no tardaría más de tantos días. Entonces, a partir de allí ya él está en mora, sin ningún otro, digamos, recaudo, y estaría debiendo daños y perjuicios. Estaría debiendo daños y perjuicios como consecuencia de falta de entrega de la mercadería. Pero en el plazo indeterminado propiamente dicho, donde no tengo la posibilidad de saber, ¿está? En ese caso, sí o sí, vuelvo a repetir, para que quede, que tengo que recurrir por ante un juez para que establezca el plazo. Bueno, vamos a continuar porque tengo una reunión de cátedra en breves minutos. Bueno, ¿qué efectos genera la mora? Bueno, obliga al deudor a resarcir los daños causados. ¿Está? Obliga al deudor a resarcir en principio, todos los daños y perjuicios causados derivados de la mora, ¿no? Bueno, también es interesante de que pone en cabeza, y vamos a explicar esto, ¿no? Pone en cabeza del deudor los riesgos del contrato, ¿no? Pone en cabeza del deudor
los riesgos del contrato. ¿Qué quiere decir esto? A ver, supongamos que el deudor tenía que entregar un caballo de carrera y no entregó el caballo de carrera. Entonces, no entregó porque no entregó, entonces incurrió en mora. Y supongamos que ese caballo de carrera, después que el deudor no lo entrega y que está en mora, ese caballo de carrera muere como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Supongamos muere porque viene un terremoto, viene porque viene un tsunami, o por lo que fuese hecho de la naturaleza que no se puede prever o que previsto no se puede evitar. Bueno, las consecuencias del caso fortuito, en principio, veíamos nosotros la clase pasada, es que extingue la obligación. Y entonces, digamos, se van a tener que, si recibió dinero por el caballo, va a tener que devolver el dinero. Ahora no. Como ya estaba en mora, el caballo se murió, él va a tener que, como consecuencia de ese incumplimiento y que ya estaba en mora, él va a tener que satisfacer, el deudor va a tener que satisfacer daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque estaba en mora. Entonces, es como un castigo que le da la ley, está al deudor, que le somete al deudor, pues decir, bueno, mire, todas las consecuencias nefastas, digamos, derivadas de la mora, usted se va a tener que hacer cargo. ¿No? Por ejemplo, las consecuencias del caso fortuito y de fuerza mayor. Esto es. Otra cosa, impide que el deudor, invoque los beneficios de la teoría de la imprevisión. Bueno, la teoría de la imprevisión nosotros lo vamos a ver cuando veamos contratos, ¿no? Pero la teoría de la imprevisión se da cuando las prestaciones para una de las partes se vuelve económicamente, digamos, no podía haber previsto que las prestaciones, por ejemplo, se hubiese vuelto tremendamente onerosa o de imposible cumplimiento. Entonces es totalmente, fue imprevisible. Entonces, esto hace que tenga ciertas consecuencias dentro del ámbito contractual que, si está en mora, consecuencias benéficas para quien invoca la imprevisión. Y la imprevisión se usó muchísimo y se está usando muchísimo como consecuencia de la pandemia, porque fíjense ustedes, nosotros quedamos, prácticamente las provincias quedaron aisladas a partir del 19 de marzo del año 2020. Entonces había un montón de prestaciones y cumplimientos contractuales que eran imprevistos y que se volvieron tremendamente onerosas para una de las partes y que no pudieron preverse. Entonces el ordenamiento jurídico establece ciertos procedimientos, ya sea de ajuste de las cláusulas y demás, que nosotros vamos a ver en clases sucesivas, realmente muy, muy interesantes, sobre todo en este tiempo de pandemia, pero que si ya estaba al 19 de marzo del año 2020, estaba el deudor en mora, no va a poder beneficiarse de la teoría de la imprevisión que está íncita en el artículo 1091. No lo va a poder hacer. ¿Qué otra cosa? Faculta al acreedor a resolver el contrato. O sea, la mora del deudor faculta al acreedor a resolver, a extinguir por resolución el contrato. Y bueno, y en los contratos bilaterales son aquellos contratos en los cuales nacen obligaciones para ambas partes. Para ambas partes. Ambas partes tienen, digamos, prestaciones que una le da a la otra, por eso son contratos bilaterales. En los contratos bilaterales, la parte morosa no puede demandar el cumplimiento del contrato a la otra parte cuando ella no cumplió. Entonces, allí hay, digamos, también como una especie de cercenamiento de ciertos derechos como consecuencia de la mora. Y para terminar, el tema de la mora del acreedor. ¿El acreedor puede incurrir en mora? Sí. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago. Esta es la segunda parte del artículo 886. Yo lo desdoblé,
el primer artículo que veíamos hoy al principio de la clase. El acreedor incurre en mora si el deudor efectúa una oferta de pago de conformidad al artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Entonces, hay un ofrecimiento de pago del deudor. El objeto de pago debe reunir entonces todos los requisitos: identidad, integridad, puntualidad y localización. ¿Está? Es lo que surge del artículo 867. Ya algo les decía, o les adelanté bastante a lo largo de la exposición. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? O sea, ¿qué efectos trae? ¿Qué efectos trae la mora del acreedor? Bueno, el acreedor le debe al deudor los daños y perjuicios. ¿Está? El deudor queda liberado, entonces el deudor queda liberado de los riesgos del contrato, como consecuencia de él. Y ahí vamos a explicar. A ver, supongamos, yo tengo que entregar 30 toneladas de yerba mate. Me voy al depósito del acreedor y está cerrado. ¿Está? Y resulta ser que yo alquilé el camión, contraté un chofer, y resulta ser que tengo que estar pagando más alquiler de camión, que estar pagando más días por el chofer, tengo que estar pagándole los viáticos al chofer, y encima resulta ser que tenía que hacer transporte de más yerba mate a otro cliente, y el deudor se ve perjudicado ante el acreedor remiso. ¿Está? Entonces, ¿le puede demandar el deudor al acreedor por daños y perjuicios por no haber recibido la mercadería? Sí. Y el deudor también queda liberado del riesgo del contrato, porque supongamos que va el camionero a entregar la yerba mate y va al depósito y no le reciben. ¿Está? Y tiene que pasar de un día para el otro, pero resulta ser que de un día para el otro tiene que quedarse allí al costado de la ruta. Le viene una tremenda tormenta tipo tornado, levanta las carpas, qué sé yo, y se moja la yerba mate. Y bueno, el deudor queda liberado ¿de qué? Queda liberado del riesgo del contrato. ¿Por qué? Porque ya el acreedor estaba en mora. Entonces, y si se trata de una obligación de dar suma de dinero, cesa el curso de los intereses. ¿Qué quiere decir? Si el deudor va a pagar, ¿está? Va a pagar, y resulta ser que la obligación vence hoy, el 13 de mayo, y el deudor va el 13 de mayo y el acreedor no le recibe, el 14 no puede pretender el acreedor liquidar intereses. ¿Por qué? Porque ya están cesados, porque el deudor vino a satisfacer la suma de dinero. Entonces, impide que se constituya en mora al deudor. Lo cierto es que cuando sucede esto, lo más común es recurrir, ¿cierto?, al pago por depósito judicial. O sea, lo que tiene que hacer es consignar judicialmente el pago del deudor. Consigna judicialmente como consecuencia de la no recepción de la mercadería o de la suma de dinero. Bueno, chicos, vamos concluyendo acá la clase del día de la fecha, y vamos a dar una clase de consulta, vuelvo a repetir, así que si usted el día lunes, antes del parcial, le voy a pedir al doctor Visconti que aborde, entonces se haga cargo de las consultas de ustedes. Sería bueno que ustedes me remitan a mí o al doctor Visconti, básicamente al doctor Visconti, porque yo voy a estar ocupado en otras actividades. Le remitan a ustedes con carácter anticipado al doctor Visconti las preguntas y dudas que ustedes les puedan ir surgiendo durante el estudio. Les pido por favor eso, porque así se aprovecha sale de una riqueza mucho más grande la clase de consulta. Porque si no, todos vienen allí y vienen nomás, y la realidad que no. Si no tienen dudas, no se aprovecha la clase. ¿Está? Así que, bueno chicos, les agradezco la presencia.
ya conté, estuvieron 33 alumnos rindiendo el parcial, 25 alumnos aprobaron con más del 60%. O sea, eso a mí realmente me deja muy contento, sobre todo porque al menos del grupo que se presentó, un porcentaje importante de alumnos logró, incluso con muy buenas calificaciones, no tan solamente raspando arriba del 60%, hay de 70, 80 y hasta hay uno de 91% de efectividad en respuestas, y así que, bueno, yo a los que vinieron, se animaron y rindieron, les felicito y los animo a que sigan profundizando en el estudio. Así que, discúlpenme, no puedo seguir interactuando más, me gustaría, generalmente hablamos al final de la clase, pero me están esperando para otra reunión de profesores. Así que, por favor, manden las preguntas al doctor Visconti y, bueno, desde ya no nos vamos a ver sino hasta el día del examen. Muchísima suerte en el examen del primer parcial. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau.